Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 53. Comprometido. Auge. Auge. Chocar. Grat. Shigaraki cayó al suelo, apenas pudiendo levantarse tras revolcarse en la tierra. Mientras los demás miembros de la liga respiraban con dificultad a su alrededor, el joven líder de los villanos lo miró con furia. ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres salvar a Sensei? Sobre Shigaraki se alzaba una figura musculosa y retorcida, imponente sobre el joven villano y los árboles que los rodeaban. Una monstruosidad de montaña con forma humana. La criatura lo miraba fijamente, gruñendo. Mentiras. El maestro no es débil. El maestro no está en prisión. El monstruo golpeó el suelo con el puño, furioso. Auge. Shigaraki apenas logró apartarse cuando un enorme cráter se materializó en la tierra. El suelo y los escombros salieron disparados en todas direcciones mientras los miembros de la liga se protegían con los brazos, apenas logrando mantenerse en pie ante el temblor y la onda expansiva. Davi apretó los dientes. Esto es ridículo. Nos matará a este paso. Tenemos que contraatacar. Tomura le gritó. Ni se te ocurra. Eso solo empeorará las cosas. Necesitamos a Gigantomaquia de nuestro lado. Toga miró a Compres. Tal vez deberíamos convertirlo en mármol. ¿Dejarlo caer en el tártaro más tarde? Compres refunfuñó. No puedo comprimir algo tan grande. Tendría que hacerlo por partes, lo que haría que este patán fuera inútil para nosotros. Tomura volvió a ladrar. No hagas nada innecesario. Puede que lo necesitemos principalmente para el tártaro, pero podría tener muchos otros usos si coopera. Tuife gritó mientras corría desesperadamente para evitar ser aplastado. Si coopera, moriremos. Las cosas no habían ido bien para la Liga de Villanos. Habían dedicado mucho tiempo a prepararse para la recuperación de Gigantomaquia. Recuperarse de su derrota anterior, integrar a su nueva integrante, Solace, y que Shigaraki aprendiera todo lo posible de lo que el doctor pudiera contarle sobre el monstruo. ¿Qué lo motivaba? ¿Cuáles eran sus objetivos y cosas por el estilo? A través de ello, el joven villano descubrió que Gigantomaquia estaba obsesionado con su sensei. Una herramienta que solo existía para servir. Un esclavo voluntario de principio a fin. En la mente de Shigaraki, el camino era obvio. Decirle a Gigantomaquia que su amo estaba prisionero y necesitaba ser rescatado, y que él colaboraría con ellos en todo lo que necesitaran. Sin embargo, la jugada resultó contraproducente, ya que la cordillera humana se sintió ofendida. En la mente de Gigantomaquia, tal afirmación insultaba las capacidades de su amo. Algo que la criatura simplemente no toleraría y ahora intenta matarlos a todos. Nadie habla mal del amo. Auge. 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 Una lluvia de puños arremetió contra la liga mientras intentaban ponerse a salvo. Tomura gritó de nuevo. No estoy intentando insultar a nuestro amo. Está atrapado en el tártaro y necesitamos tu ayuda. Mentiras. ¿Y si no estoy mintiendo? ¿Vas a dejar que tu amo se pudra? Mentiras. Otro puño se dirigió hacia Tomura, más rápido de lo que pudo esquivar, pero antes de que pudiera impactar, una figura se interpuso y recibió el golpe. Sonido metálico.
Solace se mantuvo firme mientras detenía el puño de Gigantomachia con ambas manos potenciadas, lo que provocó que la criatura lo mirara atónita, claramente sin esperar que alguien recibiera su golpe de frente. Esto claramente no está funcionando, Shigaraki. Llama al doctor y sácanos de aquí. La mayoría de los villanos parecían tan sorprendidos como el monstruo de la montaña, pero Shigaraki estaba dividido entre la sorpresa y la furia. No recibo órdenes tuyas. Además, si puedes resistir sus golpes, puedo idear una forma de convencerlo mientras lo distraes. La armadura motorizada comenzó a crujir mientras el villano médico gruñía. Es una mala idea. Solo puedo soportar esto porque apio y dispersa casi por completo la energía cinética entrante, pero mi traje no es 100% apio y no puedo mantener esto para siempre contra algo así. Tenemos que volver. Apretando los dientes, el villano jefe sacó a regañadientes su teléfono y comenzó a marcar mientras corría para alejarse del gigante furioso. Bien, entonces dame tiempo. Mientras Shigaraki corría, la expresión aturdida de Gigantomachia desapareció al reavivar su ira y atacar de nuevo a Solace. El doctor de metal realizó maniobras evasivas en lugar de recibir otro golpe. Para sorpresa de sus compañeros, aparecieron propulsores en la espalda, los brazos y las piernas de su armadura mientras Solace se alejaba disparado del puño que se aproximaba. Auge. Mientras el puñetazo se estrellaba contra el suelo, Solace continuó moviéndose rápidamente alrededor de Gigantomachia, impulsando sus propulsores a la velocidad del rayo y zumbando como un pequeño avión a reacción. Tuice apenas pudo articular palabra. Esa armadura tiene propulsores. Es ridículo. ¡Qué genial! El gigante no estaba contento. Haciendo gala de una velocidad sorprendente, se giró para perseguirlo. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, Solace metió la mano en una canana que llevaba alrededor de la cintura mientras seguía volando por el suelo, sacó un dispositivo y se lo arrojó a la cara de Gigantomachia mientras gritaba. Todos, tápense los ojos. Los villanos hicieron lo mismo, pero el gigantesco no tenía intención de escuchar. Estallido. Arg. Mis ojos. Gigantomachia se cubrió los ojos con las manos, adolorido, cegado momentáneamente por un destello de luz explosivo. Mientras tanto, Shigaraki finalmente logró comunicarse. Doctor, sáquenos de aquí. Gigantomachia no escucha razones. Entonces no te creyó, ¿verdad? Te dije que necesitaríamos pruebas. Sáquenos de aquí. Ya se nos ocurrirá algo después. Por supuesto, por supuesto. Shigaraki no pasó por alto el tono sarcástico en la voz del doctor. El joven villano ya se sentía fatal debido a todos sus fracasos recientes. Idris y Spinner traicionándolos, el desastre total en Okinawa, y ahora esto. Esto no ha terminado. Recuerden mis palabras, tarde o temprano conseguiré que Gigantomachia se una a nuestro bando. Supongo que ya veremos. Poco después, todos los villanos experimentaron el familiar impulso de bilis, y un líquido negro y viscoso apareció en sus bocas. Gigantomachia lanzaba patadas y puñetazos salvajemente contra Solace, atacándolo a pesar de su ceguera. Para sorpresa de todos, los ataques seguían siendo sorprendentemente precisos a pesar de la visión deficiente del monstruo. Así que el Dr. Hiko no exageraba sobre los agudos sentidos de este neandertal. Con solo el oído y el olfato, puede deducir con precisión mi ubicación. Pero eso no supone un gran problema. El villano metálico sobrevolaba el lugar del ataque con sus propulsores, demostrando una impresionante habilidad para maniobrar, mientras los demás villanos se mantenían a una distancia prudencial. Sin embargo, no tuvieron mucha oportunidad de apreciar el espectáculo, ya que todos se estaban asfixiando con la sustancia viscosa de la teletransportación y se estaban desvaneciendo. Pof. 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 Pronto, la sensación se apoderó también de Solace, consumiéndolo a él y a su armadura justo cuando un puño atravesó el lugar donde antes se encontraba. Pof. Cuando Gigantomachia finalmente abrió los ojos, se vio rodeado de cráteres y supuso que había aplastado a todas las plagas. Buena. Fuera. Las hormigas. Entonces, ¿me podrías contar qué pasó allí con Toshi? Lo siento, olvidé que querías hablar con él. Izuku iba en tren hacia Tarisu como de costumbre para su programa de trabajo y estudio, aunque esta vez viajaba solo en lugar de Konasu y Uraraka. Quería estar solo. Sin embargo, Nana le había hecho compañía. No estoy molesto por eso.
No suelo verte tan irritado, y entre eso y cómo se comportó en antes, empiezo a pensar que algo anda realmente mal aquí. Izuku suspiró profundamente. ¿No pasa nada malo? ¿Por qué sigues diciendo eso últimamente, cuando claramente no es cierto? Así es. No es para tanto. Los demás están exagerando, y estoy harto de esto. Si no es para tanto, ¿por qué no nos dices a Toshio a mí qué pasa? Izuku se quedó muy callado mientras Nana seguía refunfuñando. Entiendo que no quieras que la gente indague en tu pasado. Yo también hay cosas que preferiría olvidar. Pero no actúes como si no hubiera ningún problema. Si lo entiendes, ¿por qué no me dejas en paz? Porque, como todos los que se han entrometido en tus asuntos, me importa tu bienestar. ¿Acaso no te preocupaste por mí cuando me marché furiosa mientras hablaba con Toshi? Lo entiendo. Agradezco la preocupación, pero no quiero que esto se complique más. Lo que pasó entre Kacchan y yo es asunto nuestro y debemos resolverlo entre nosotros. Nana suspiró. Para ser sincera, desapruebo a ese chico. La forma en que te ha atacado repetidamente está lejos de ser aceptable, pero reconozco que es asunto tuyo, o al menos lo era hasta que involucraste a Ryukyu en esto. ¿Qué? No sé qué le dijiste, pero la cuestión es que Ryukyu sabe lo suficiente como para preguntar por ahí. Si hubiera sabido que ella le diría a Olmig lo suficiente como para que él hiciera preguntas, me lo habría guardado para mí. Pensé que entendería que debía mantenerlo en privado. Y me imagino que dijo basta porque sabe que no eres muy comunicativo. Izuku tenía una expresión de disgusto en el rostro. ¿Estás diciendo que yo estoy equivocado? No digo exactamente eso. Ryukyu no debería haberse marchado sin ser más clara con sus intenciones. Pero probablemente lo hizo porque no le contaste lo suficiente. Ya deberías saber que te quiere mucho. Si tuviera algo de qué preocuparse, deberías haber sabido que no se conformaría con solo una parte de la historia y sin dar explicaciones. Supongo que no le contaste mucho y la dejaste en la incertidumbre, ¿verdad? Izuku miró al suelo y suspiró. Sí, en cierto modo sí. Pero pensé que al menos esperaríamos un tiempo antes de volver a hablar de ello. ¿Dijiste una hora concreta? ¿O lo descartaste con una respuesta vaga como ahora no o más tarde? Yo, no di una hora, no. Es solo que, es difícil hablar de ello. Ni siquiera quiero pensar en ello, debería haber quedado atrás. Mira, lo entiendo, pero la verdad es que, mi gorilla, ahora tienes mucha gente que se preocupa por ti. Y eso conlleva la responsabilidad de comunicaros, sobre todo con Ryukyu. Puede que no tengáis una relación oficial, pero ambos tenéis derecho a saber qué pasa entre vosotros. Ella no debería estar preocupada sin saber nada de ti, y lo mismo se aplica a ti con respecto a ella. El chico le daba vueltas al tema de la comunicación. Había leído bastante al respecto, e incluso Ryuko lo había mencionado. Pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando de verdad importaba. No tienes que decirle todo de golpe, pero debes hacerle saber que no vas a cortar la comunicación con ella. Que hablarás con ella cuando estés listo. Tienes intención de hacerlo, ¿verdad? Izuku dirigió su mirada hacia la ventana, hacia el horizonte, mientras la ciudad y las nubes pasaban al compás del suave balanceo del carruaje. Yo, quiero. Quiero ser más abierto con Ryuko, y con los demás también, y he estado intentando ser, simplemente, no lo sé. Bueno, al menos lo deseas. Eso es un comienzo. El siguiente paso es asegurarte de que Ryukyu lo sepa. Bien, gracias por el consejo, señorita Shimura, lamento haberla preocupado a usted y a todos. No hay problema, mi gorilla. Y no tienes que decirme nada todavía. Puedo esperar. Ryukyu tiene prioridad aquí. ¿Sí? Izuku relajó ligeramente los hombros al ver a Tarisu, sintiéndose casi renovado. Solo podía esperar que esa sensación se mantuviera cuando volviera de ver a Ryuko. Nezu, necesito hablar contigo. Toshinori llamó a la puerta del despacho del director, con un aspecto poco agraciado. Adelante, Olmig. Con un tono alegremente contrastante que lo invitaba a entrar, el profesional retirado entró y rápidamente se sentó frente al escritorio del gerbo. Iré directo al grano. ¿Se trata del joven mi gorilla? No digas más. Tenía el presentimiento de que te vería hoy. La visita de Ryukyu fue una clara señal de ello. Ryukyu vino aquí. ¿Qué dijo? Hizo preguntas que no me imagino que serán muy diferentes de las que me harás. Así que ve al grano. ¿Quieres saber si sé algo sobre la historia de Bakugo y mi gorilla, verdad?
Sí, el joven Midoriya me está ocultando algo, y aunque no quiero actuar a sus espaldas, no creo que deba ignorar esto. Tras tomar un sorbo de té y asentir levemente, Nezu metió la mano debajo de su escritorio y sacó una pila de papeles tan gruesa como una baraja de cartas. Estos documentos contienen registros de algunos de los incidentes en los que Bakugo participó o que provocó antes de su ingreso en la UA. Recopilarlos llevó algún tiempo. Toshinori tomó los papeles, con expresión perpleja pero en silencio, mientras comenzaba a hojearlos. Con cada giro que daba la vuelta, la expresión en el rostro del héroe retirado se volvía más alarmada. Con cada testimonio de testigo y víctima, apretaba los dientes con más fuerza. Pero no se trataba solo de palabras en las páginas. Algunos relatos incluían fotos de niños de la edad de Midoriya que mostraban antiguas cicatrices de quemaduras en sus abdómenes. Con el ceño fruncido, Toshinori volvió a dejar los papeles sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo duró esto? Por lo que puedo deducir, casi desde que obtuvo su don hasta que se matriculó en la UA, aunque, para ser justos, por lo que he averiguado, comenzó como una forma de autodefensa contra chicos mayores y acosadores. Sin embargo, a medida que Bakugo crecía, dejó de ser una cuestión de protegerse a sí mismo y se convirtió más en una forma de imponer su dominio sobre los demás, atacándolos por su propia cuenta. Toshinori señaló la pila de páginas. ¿Y estos son solo algunos de los incidentes? ¿Acaso tienes permiso para mostrarme esto? Hay más, sí. Pero creo que con estos basta para dejar constancia de lo sucedido. Y sí, normalmente no debería mostrarte esto debido a la confidencialidad del estudiante y demás. Pero Aldera consideró oportuno ocultármelo desde el principio, a pesar de su obligación de proporcionarme toda la información del expediente del estudiante. Dio un buen trago de té, con una mueca de desprecio. Tuve que adquirir todo esto por mi cuenta, al margen de las normas establecidas, lo que los convierte, en la práctica, en registros no oficiales. Por lo tanto, puedo compartirlo a mi entera discreción. El profesor Rubio decidió que ahora no era el mejor momento para discutir con Nezu sobre ética, y además su mente estaba demasiado ocupada. Se llevó las manos a la cabeza. Sabía que el joven Bakugo tenía problemas, pero, ¿estaba el joven Midoriya entre sus víctimas? El nombre del chico no aparecía en las páginas, pero Toshi, en su interior, ya sabía la respuesta. Las cicatrices de esas fotos se le clavaban en la mente al ver cómo se grababan a fuego en su sucesor. Le pregunté a la señora Midoriya sobre la relación entre su hijo y Bakugo, pero parece que su intrépido pupilo mantuvo a su madre completamente al margen. Según ella, eran buenos amigos que simplemente se distanciaron. Es más, desconocía por completo las andanzas de Bakugo. El director dio un gran trago de té, con aire cansado. Sin embargo, no es difícil ver la verdad. Esos chicos se conocen desde que eran muy pequeños. Lo sé por sus antecedentes. Y todos los testimonios de los testigos que los mencionaron juntos no dejaron en buen lugar su relación. El ex profesional tragó saliva con dificultad. Así que lo ha estado ocultando a todo el mundo, incluso a su madre. El gerbo removió su té pensativo. Lamentablemente, no es raro que una víctima de abuso haga eso. Así que sabías todo esto pero no hiciste nada. No me informaste ni a mí ni a otras personas que conozco. Descubrí todos los detalles después del incidente en el campamento, cuando quedó claro que teníamos un topo, y empecé a investigar a fondo los antecedentes de los estudiantes. Si lo hubiera sabido desde el principio, probablemente no habría dejado que Bakugo se matriculara, pero la situación ahora es complicada. Dejó la taza de té, apoyándose en el escritorio con las patas entrelazadas y la mirada llena de lamento. Admito que últimamente me he guardado esto para mí, pero solo porque crearía conflictos en la escuela en un momento en que All for One ya está sembrando dudas entre nosotros. Te lo cuento ahora porque es inevitable, gracias a Ryukyu. Toshi frunció el ceño cada vez más. Empiezo a entender por qué estaba tan molesta. Cuanto más lo pienso, más me pregunto por qué Aizawa no ha hecho nada a pesar de su terrible reputación. Parece que tú y Ryukyu están en la misma sintonía en ese sentido. Él no expulsó a Bakugo porque le hice jurar que no lo haría, junto con otros estudiantes, para protegerlos de los secuestros relacionados con quirks que ocurrían en ese momento, y que luego se reveló que eran obra de la liga. ¿En serio? Así que aquella prueba de actitud física a principios de año no fue más que una amenaza vacía. ¿Es por eso que no expulsó al joven Midoriya? No, Midoriya no estaba exento en ese momento. Toshinori frunció el ceño. ¿Qué?
¿Por qué no? Si te preocupaba que secuestraran a la gente por su don, One for All sería un riesgo enorme. All for One podría haberlo descubierto fácilmente. Para empezar, All Might no sabía que All for One seguía vivo en aquel entonces. Ninguno de nosotros lo sabía, por si lo habías olvidado. El profesor, de tez pálida, se tranquilizó un poco. Vi los detalles de lo que pasó en tu pelea con él hace años. Su cerebro quedó completamente destrozado. Según todos los indicios, debería haber muerto. Así que, tontamente, lo descarté como una amenaza. Si lo hubiera sabido entonces, habría insistido más para que Midoriya fuera protegido de la expulsión, como hicieron otros, pero Aizawa se oponía firmemente a su ingreso. Entonces supongo que cuando la liga se rebeló, pusieron al joven Midoriya bajo esta protección. Bueno, no. ¿Qué? El Gerbo hizo un gesto torpe. Bueno, en ese momento no había necesidad. Toshinori estaba increíblemente perdido e igualmente frustrado. ¿De qué manera? Principalmente hice esta lista de estudiantes exentos para evitar que Aizawa los expulsara prematuramente durante su examen. No lo sabes, pero una vez que los estudiantes aprueban ese examen, la probabilidad de que Aizawa los expulse disminuye significativamente. El roedor sonrió con malicia. Y aunque Aizawa jamás lo admitiría, creo que le tomó cariño a Midoriya durante ese examen. Tu sucesor no corría mucho riesgo de ser expulsado. De hecho, diría que nuestro gruñón profesor les ha tomado cariño a todos de alguna manera. El ex profesional se tranquilizó. Ya veo. Y, gracias a la nueva iniciativa de la comisión, prescindir de estudiantes es una decisión poco acertada para nosotros en general. Claro, básicamente están intentando reemplazarme con un ejército de héroes. En efecto, con tu retiro, la cantidad prima sobre la calidad. Las escuelas de héroes de todo Japón reciben fuertes incentivos para centrarse en la reforma en lugar de deshacerse de los estudiantes problemáticos, además de protegerlos para que la liga no los capture por sus nomus. Confío en que entiendas a qué me refiero, All Might. Sí, dices que te guardaste estos incidentes para ti porque no podemos simplemente dejar que el joven Bakugo se salga con la suya, y estás tratando de mantener a todos unidos. Exactamente. La mirada de Toshi se tornó oscura y pesada. A ver si lo entiendo bien, Nezu. Comprendo tu punto de vista. Pero no me agrada que me hayan mantenido al margen de esto ni de cómo han tratado al joven Bakugo hasta ahora. De haberlo sabido, lo habría tratado de otra manera. A pesar del arrebato, Nezu se mantuvo tranquilo. ¿Cómo es eso? Se levantó de la silla con frustración, alzando los brazos. Me habría dado cuenta de lo mal que se portaba y de lo mucho que necesitaba corregirse. Habría sido más estricto. Lo habría mantenido alejado del joven Midoriya o algo así. Se pasó una mano por la cara y suspiró. Pero si me lo hubieras contado, solo lo habría sabido después del campamento. Gran parte de mi mala gestión del joven Bakugo fue antes de eso, no sé, necesito tiempo para asimilarlo todo. El director suspiró levemente. Tómate el tiempo que necesites, Toshinori. Es mucha información. Siéntete libre de tomarte el resto del día libre. Gracias, Nezu. Pero ten en cuenta lo siguiente. Aunque quieras alejar a Midoriya de Bakugo ahora, forzarlo podría no ser la mejor opción. Es obvio que Midoriya quiere que las cosas sigan como están. De lo contrario, habría dado un paso al frente, y señalarlo, incluso indirectamente, podría provocar una reacción negativa en él. Respondió con un suspiro cansado. ¿Tienes que dejar que vengan a ti? Exactamente. Hasta que Midoriya no pida que se haga algo al respecto, cualquier medida que tomemos podría empeorar las cosas. Las víctimas como Midoriya suelen ser engañosamente volátiles. Debemos tener cuidado con cómo abordamos esto. La mueca de enfado que el chico había esbozado antes resonaba nítidamente en su mente, como la de un animal acorralado que, por instinto, muestra sus colmillos. Lo tendré en cuenta. Toshi salió de la oficina, absorto en sus pensamientos, mientras los pasillos de la UA parecían un laberinto. Un caos sombrío y laberíntico, comparable solo al caos de su mente. Muy bien, ya tenéis vuestras tareas. Preparad vuestro equipo y salid. Los becarios de Ryukiwa sintieron y comenzaron a salir de la oficina de su jefe como de costumbre, pero entonces la dragona los llamó. Midoriya, espera aquí. Necesitamos hablar. Izuku ya sentía cómo le subían los nervios cuando los otros becarios le dirigieron miradas de curiosa preocupación antes de abandonar la habitación.
El chico arrastró los pies hasta la silla frente al escritorio de Ryuko, una posición muy familiar para él a estas alturas, y casi siempre que sucedía, sentía ansiedad y culpa. Desde que entró en la agencia, su confianza en el tren se fue desvaneciendo poco a poco con cada paso, hasta que finalmente se hizo añicos al ver a Ryuko. Ella no parecía enfadada, menos mal, pero la situación era definitivamente incómoda. Ryuko apenas podía mirarlo a los ojos. Sin embargo, había algo extraño que atenuaba la tensión, y era el hecho de que Shinzo Binks estaba en la habitación, de pie junto a Ryuko. El niño se sentó y se rascó la nuca. ¿Qué pasa? Ryuko miró a Binks mientras el agente esquelético se aclaraba la garganta inexistente. Tenemos un pequeño problema. El agente sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio para que Izuku lo viera. En la pantalla había una foto del chico presa del pánico dentro de un coche. Esta foto fue tomada el día que detuviste ese coche. La mente de Izuku se volvió loca mientras el sudor le corría por la cara. Oh, Dios mío, estoy en un lío tremendo. Me pillaron conduciendo sin licencia, a toda velocidad y saltándome un semáforo en rojo. El agente alzó la mano. No, no hay de qué preocuparse. Como héroe con licencia, aunque sea provisional, puede flexibilizar un poco las normas para cumplir con su trabajo. Forma parte de la ley de héroes en activo. Es similar a cómo los agentes encubiertos no pueden ser acusados de los delitos que cometen al infiltrarse en una organización criminal. Oh, bien. Si hubieras causado algún daño a la infraestructura o, Dios no lo quiera, atropellado a alguien, entonces sí tendríamos un problema. Pero no lo hiciste, así que legalmente no hay problema. La cuestión es más bien de relaciones públicas. Izuku pasó de sudar a arquear una ceja. ¿Cómo es eso? Bueno, hay muchas grabaciones del incidente. Entre esas grabaciones se ve cómo casi atropellas a la gente en el puerto. Volvió a sudar. Ah, ya veo. En pocas palabras, la gente quiere respuestas. Quieren saber por qué tardaron tanto en detener el coche y por qué la situación se descontroló tanto. Entonces, ¿quieres que haga una declaración pública? Un sudor frío le recorrió el cuello al chico mientras el esqueleto chasqueaba los dedos. En esencia, sí, pero más que eso, pensé que esta sería una gran oportunidad para que finalmente te dieras a conocer. La gente está ansiosa por saber más sobre el héroe Deku, y esto podría ser genial para tu carrera si lo manejamos bien. Podemos resolver las inquietudes de la gente, evitar que la situación empeore y dar más detalles sobre el héroe emergente más importante del momento. Dos pájaros de un tiro. Las emociones de Izuku estaban completamente descontroladas mientras sus mejillas se sonrojaban. No sé si se trata de ser el héroe emergente más grande. Ryuko finalmente habló. Mi gorilla, derrotaste a varios miembros de la liga tú solo y luego me ayudaste a vencer a Idris, todo en la misma noche. Ningún estudiante de héroe de primer año en la historia tiene semejante logro. Ni siquiera Olmig cuando tenía tu edad. Todos sus logros conocidos en la escuela los consiguió en su segundo y tercer año. Shinzo asintió. Hablando de Olmig, algunos dicen que podría ser el próximo símbolo de la paz. El rubor en el rostro de Izuku no hizo más que aumentar mientras tartamudeaba. Gracias, pero, no sé. Nunca antes había hecho una declaración pública. No sé por dónde empezar. El agente infló el pecho. Ahí es donde entramos nosotros, mi gorilla. Por ahora, actuaré como tu agente y asesor junto con Ryuko. Te ayudaremos a superar esto. ¿Vas a ser mi agente? Pero no creo que pueda pagar tus servicios. Considera esta ventaja de trabajar para Ryukyu. Tendrás acceso gratuito a mis servicios. Izuku estaba realmente asombrado. ¿Está recibiendo ayuda gratuita del consultor con cara de calavera, un agente personal de uno de los 10 mejores? ¡Guau, muchísimas gracias! No hay problema. De todos modos, he estado actuando como tu agente durante las últimas semanas. Durante tu periodo de exámenes, recibimos muchas llamadas de varios periodistas que querían entrevistarte. Les dije a todos que estabas ocupado con los estudios y que no te encontrabas bien. Imagino que la UA hizo lo mismo. El sensei Aizawa sí me comentó algo parecido, siento haberle causado problemas. No te preocupes. Aunque esa excusa ya no sirve, puesto que es evidente que has vuelto a trabajar. Ya estamos recibiendo más llamadas, así que hablamos. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Elegimos a alguno de esos periodistas? Podríamos hacerlo, pero estaríamos a merced de un solo periodista.
Deberíamos ser más sensacionalistas. Eso realmente aumentaría nuestra influencia. Así que, primero, necesitamos decidir cómo y dónde nos dirigiremos al público. Por ejemplo, si hacemos una rueda de prensa o participamos en un programa de variedades. Ah, vale, no estoy seguro de cuál de esos me vendría mejor. El chico empezó a sudar más, imaginando una gran multitud, cámaras con flashes y periodistas intensos por todas partes, acosándolo con innumerables preguntas mientras Izuku permanecía inmóvil como un pollo estreñido e inconsciente. Ginzo notó claramente la aprensión del chico. Permíteme hacerte una sugerencia, mi gorilla. Dado que será tu primera vez hablando en público, ¿qué te parece si lo hacemos de forma sencilla con un programa de radio? Sin cámaras ni público presente. Ni siquiera tendrás que arreglarte mucho. Izuku asintió enérgicamente. Sí, eso suena factible. ¿La gente todavía escucha mucho la radio? Todavía se nota. Basta con preguntar a quienes trabajan en la emisora de radio más grande de Tarisu, DCR. ¿DCR? Radio Ciudad Dragón. Ah. Ryuko soltó una risita. Probablemente puedas adivinar de dónde viene el nombre. El esqueleto hizo un gesto hacia la dragona. Hablando de eso, Ryuko estará a tu lado, ya que también habrá preguntas para ella. Eso debería facilitar mucho las cosas, ¿verdad? Los héroes intercambiaron una mirada breve pero compleja. ¿De acuerdo? Entonces Ginzo sacó su teléfono. De acuerdo, haré algunas llamadas para coordinar esto. ¿Les parece bien hacer esta entrevista durante su horario de trabajo y estudio? Quizás en unos días. Ambos asintieron. ¿Ese sí? Sí, eso debería estar bien. Bien. Me retiro por ahora. Hablaré con ustedes dos pronto, cuando hayamos llegado a un acuerdo. Entonces podremos empezar a prepararlo. Cuídense. El agente salió rápidamente de la habitación mientras comenzaba a marcar, dejando a los dos héroes solos. Ni siquiera sus médicos psiquiátricos estaban presentes. Intentaban darles privacidad y esperaban no tener que involucrarse en lo que estaba por venir. El ambiente estaba tenso y ninguno de los dos podía mirar al otro directamente. Pero finalmente, la pareja de héroes se miró a los ojos. Lo lamento. Ambos abrieron mucho los ojos y tartamudearon, sin esperar las palabras del otro. Ve tú primero, Izuku. No, tú primero, Ryuko. No, insisto. Puedo esperar. Por favor, continúe. La pareja estuvo un buen rato tanteando el terreno, pero finalmente Ryuko decidió hablar. Está bien, de acuerdo, lamento haber acudido a All Might sin explicarle claramente lo que estaba haciendo. Confiaste en mí con algo personal y traicioné esa confianza de inmediato. Podría haber sido más paciente y haber dejado que me contaras más o, al menos, haberte explicado mejor mis planes. Dejé que mis preocupaciones me dominaran de nuevo y te pido disculpas. No deberías ser tan duro contigo mismo, yo también tengo la culpa. Debería haber dicho que quería contarte más sobre todo. Los ojos de Ryuko brillaban con una incredulidad casi absoluta. ¿De verdad? Es complicado. Quiero ser sincero contigo. Sé que eso se trata una buena relación, pero al mismo tiempo, quiero dejar atrás lo que pasó con Kacchan. Quiero olvidarlo. La miró fijamente a los ojos. Cuando básicamente dijiste que no estaba haciendo lo suficiente para cuidarme y que además estaba dejando que Kacchan se aprovechara de mí, fue como si me dijeran que no había progresado nada. Pasé mucho tiempo pensando que estaba mejorando en todo esto, pero luego te escucho a ti y a otros diciéndome que no es suficiente, y no sé qué se supone que debo hacer al respecto. Frunció el ceño mirando al suelo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Debo ser egoísta, indiferente a los demás y preocuparme solo por mí mismo? Ryuko suspiró suavemente con expresión de dolor. No quería presionarte, Izuku. Y no, eso no es lo que quiero que hagas. Como te dije, solo quiero que valores más tu vida. ¿Cómo? Ya lo he hecho, ¿no? O al menos lo estoy intentando. Sí y no, déjame preguntarte esto, Izuku. Si no sintieras nada por mí, ¿habrías fingido y aún así habrías entrado en esta relación solo para ayudarme con la marca? Izuku vaciló ligeramente. Intentó pensarlo seriamente. ¿Hasta dónde habría llegado con tal de ayudar a Ryuko? Yo, no lo sé. Una sonrisa triste se dibujaba en el rostro de Ryuko. Me lo imaginaba, para ser sincera, ese es uno de mis mayores miedos.
Que no sientas realmente lo que dices, supongo que una parte de mí desea que seas más egoísta solo para poder confiar más en ti. Los ojos del chico se abrieron de par en par al ver a Ryuko mientras su mirada recorría su escritorio, y una vieja foto familiar de cuando sus padres todavía estaban juntos apareció ante sus ojos. No soporto la idea de que pueda estar arrastrándote a una relación que no deseas por culpa o por sentido del deber. Se levantó de la silla. Pero sí que quiero esto. Quiero estar contigo. Y quiero creerte sin ninguna duda. Pero es algo que siempre tengo presente, haga lo que haga. Se dejó caer de nuevo. Así que, ¿quieres que sea menos desinteresado para que puedas confiar en que sí me gustas? Suspiró de nuevo. Sus facciones eran complejas, como si hubiera descubierto algo que la hizo reflexionar. Es parte de ello, quizás más de lo que me daba cuenta, sé que esto es irracional e irrazonable en muchos sentidos, así que voy a intentar confiar en tus métodos. ¿Indulto? Dices que estás haciendo un esfuerzo por cuidarte más, y la verdad es que últimamente lo has hecho. También dices que quieres contarme más sobre el pasado cuando estés lista, así que, por ahora, confiaré en eso y en tu criterio. No volveré a actuar a tus espaldas ni a permitir que manejes las cosas a tu manera, ni siquiera con respecto a Bakugo. Izuku sonrió e hizo una reverencia. Gracias, Ryuko. Pero. Se detuvo y la miró con ojos tímidos. La dragona le devolvió una mirada intensa. Si algo sale mal, o te haces daño de alguna manera, poniendo en peligro tu salud, o te niegas a hablar de tu pasado, o, lo juro, te metes en otro lío con Bakugo. Haremos las cosas a mi manera. Izuku no pudo evitar preguntarse qué habría aprendido Ryuko en la UA con esa afirmación, pero ese era un tema para más adelante. ¿Tu manera? ¿Cuál es tu manera exactamente? Para ser sincero, aún no estoy seguro. Pero te aseguro que será muy diferente a cómo manejas las cosas ahora. Ya veo. Pero de acuerdo, acepto estos términos. Extendió la mano y Ryuko la estrechó de inmediato. Está bien, supongo que ahora solo me queda esperar lo mejor. Rezo para que las cosas no empeoren, Izuku. No lo harán. Entrecerró los ojos y retiró la mano. Por tu bien, Izuku. Espero que no. Izuku no pudo evitar fruncir el ceño con tristeza. ¿Qué aprendiste exactamente en la UA? Todos los incidentes en los que te has visto involucrado con Bakugo desde que te matriculaste en la UA, incluyendo su historial de víctimas anterior a eso. Los labios de Izuku se curvaron en una fina línea de preocupación. Oh, espera, ¿también antes de la UA? ¿Cómo? Nezu tiene sus registros. Ah, ya veo, espera, ¿de verdad fuiste al director Nezu? Desvió ligeramente la mirada. Dije que podría hacerlo, ¿no? Por favor, dime que no le pediste que expulsaran a Kacchan. Yo no pregunté eso, solo pregunté por qué no lo habían expulsado ya. El rostro del chico reflejaba una notable decepción. Ryuko, es una pregunta válida. Teniendo en cuenta el intento de asesinato que sufrió durante su primera clase junto con ese brazalete explosivo, me sorprende que Shicho siga por aquí. Se rascó la cabeza. Bueno, en realidad no fue un intento de asesinato. Izuku, te juro que si dices que no estaba intentando nada porque sigues vivo, como hizo Olmig, perderé la cabeza, me transformaré, te arrojaré afuera y prenderé fuego a toda esta habitación. El chico tragó saliva. Casi podía sentir la furia que Ryuko aún reprimía, y sabía que era mejor no mencionar que eso solo le causaría más problemas. Entendido, mira, no digo que lo que hizo estuviera bien. Créeme, creí ver mi vida pasar ante mis ojos, pero está mejorando. Eso es lo que me repiten constantemente. Pero aún no me han dado un ejemplo satisfactorio de esta supuesta mejora. Ha sido bastante cordial las pocas veces que hemos hablado últimamente. Dije satisfactorio, Izuku. A menos que estas conversaciones hayan incluido las palabras yo soy y lo siento en ese orden específico. Ni siquiera estamos en el mínimo de satisfacción. Es cierto, pero creo que llevará tiempo. Entonces, avísame cuando, o más probablemente sí, se disculpe. Incluso hornearé un pastel y pondré bengalas con la frase atrasado escrita en letra cursiva. Ryuko hizo un gesto sarcástico con las manos mientras Izuku fruncía el ceño de nuevo. Lo secuestró la liga, Ryuko. ¿No puedes tener un poco más de paciencia con él? Ah, ya veo, entonces se supone que debo excusar todo lo que ha hecho por una especie de castigo kármico.
Dime esto, si un ladrón de bancos roba miles de millones y luego tropieza y cae de bruces en un charco, ¿queda repentinamente absuelto del robo? ¿Acaso las consecuencias y las leyes dejan de aplicarse a él porque el universo lo mandó de viaje? Suspiró. No, por supuesto que no, pero no es lo mismo. Lo que pasó Kacchan no fue ni de lejos un charco. No importa lo mala que haya sido su experiencia. Eso no cambia el hecho de que no ha reconocido sus actos ni ha asumido prácticamente ninguna responsabilidad. Entonces, si en tu caso ese ladrón no solo tropezara, sino que se lesionara hasta el punto de sufrir daño cerebral y quedar completamente discapacitado, ¿no sentirías ninguna lástima por él? Si bien creo que en gran medida es merecido, esa situación es ligeramente diferente. ¿Cómo es eso? Si han quedado discapacitados mentales, en realidad ya no son la misma persona. Se han convertido en otra persona, y guardar rencor es inútil. Así que esa es tu postura. Una persona tiene que verse tan afectada negativamente que prácticamente se convierte en otra persona para que le des una oportunidad. No tiene por qué ser tan duro, dime, Izuku. Después de su secuestro, ¿cambió Bakugo en algo? ¿Mejoró como persona? ¿Pareció aprender algo de su experiencia? Bueno, más o menos. ¿Algo así? ¿Cómo? Bueno, después de todo lo que pasó en camino, nuestra clase estaba bastante deprimida porque casi nos expulsan de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? Yo y varios compañeros estábamos en camino intentando rescatar a Kacchan. Los ojos de Ryuko se contrajeron. Eso fue antes de que tuvieras tu licencia, justo después del campamento, debías de haber salido del hospital hacía poco, y te dedicaste a hacer justicia por mano propia. Izuku, ¿sabes en cuántos problemas te puede meter eso? Podría haber acabado con tu carrera o haberte llevado al hospital otra vez. Lo sé, pero, no nos metimos en ninguna pelea y logramos sacar a Kacchan. Las cosas podrían haber sido peores si no hubiéramos estado allí. All Might tuvo problemas con All for One, y Kacchan apenas pudo contener al resto de la liga. ¿No había otros héroes conscientes cerca para hacer algo? Ella suspiró. Mi problema no es si lo que hiciste fue justo o no. Este es otro ejemplo de cómo te pones en peligro, pero no voy a empezar otra discusión. Ya estoy bastante cansada de eso. Volvamos a cómo esto cambió a Bakugo. El chico frunció el ceño. Bien, bueno, todos estaban deprimidos porque el profesor Aizawa estaba, furioso, por decirlo suavemente. Como todos sabían más o menos lo que los demás y yo estábamos planeando, aunque no participarán, Aizawa los hizo responsables por no haberle informado. Ya veo, no puedo decir que esté en desacuerdo con ese juicio. Sí, solo nos salvamos porque All Might se retiró y, al parecer, la comisión no puede permitirse perder héroes potenciales ahora mismo. Así que, aunque conseguimos un dormitorio nuevo y elegante, todos estábamos bastante deprimidos. Ahí es donde entró Kacchan. Intentó animarnos a todos. Ryuko alzó una ceja con escepticismo desmesurado. ¿Cómo intentó animarte exactamente? Bueno, agarró a Kaminari y lo obligó a usar en exceso su don. Izuku frunció el ceño pensativo por un instante. De alguna manera, en fin, le frió el cerebro a Kaminari y lo dejó temporalmente delirante y con un aspecto gracioso. Y eso nos hizo reír a muchos. Entrecerró los ojos. Así que Bakugo animó a la clase a costa de otro compañero fritándole el cerebro. La boca del chico se abrió y se cerró varias veces. Bueno, sí, supongo, pero Kaminari lo hace a menudo, así que probablemente no sea tan malo. Además, nos alegró a muchos. Izuku, la frase las necesidades de muchos superan las de pocos solo debería aplicarse a situaciones inevitables de vida o muerte. No a abusar de alguien para que otros se sientan mejor consigo mismos. ¿Acaso estaría bien que Bakugo le bajara los pantalones a alguien al azar para hacer reír a tu clase también? Izuku recordó algunos recuerdos desagradables en ese momento. Sí, no te equivocas, pero también le devolvió a Kirishima el dinero del equipo que compró durante nuestro intento de rescate. Tenía buenas intenciones en aquel entonces, creo. Le concederé el reembolso. Pero las intenciones no son suficientes para justificar las acciones. Empezó a rascarse la cabeza con más intensidad, haciendo gestos como si buscara algo. Bueno, fue una especie de punto de partida para él, pequeños pasos, ¿sabes? Los ojos de Ryuko se entrecerraron aún más antes de suspirar profundamente. Mira, podemos discutir sobre esto todo el día, pero dudo que me convenzas.
Además, ya acepté dejarte manejar las cosas a tu manera por ahora, entre tú, Olmigt y Nezu, de todos modos tengo las manos atadas. Mientras ella cruzaba los brazos y resoplaba, girándose hacia un lado en su silla giratoria, Izuku hizo una mueca. Armándose de valor, se puso de pie y se acercó a su escritorio. Ryuko. Ella no lo miró. ¿Qué? Se inclinó sobre su escritorio. Besuquearse. Y le dio un suave beso en la mejilla. Los ojos de Ryuko se abrieron de golpe, volviéndose hacia él conmocionada. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Izuku se apartó con una sonrisa incómoda y las mejillas sonrojadas. Dijiste que podía hacer eso para mostrar mi agradecimiento, y de verdad aprecio tu paciencia. Sé que esto debe ser increíblemente frustrante para ti, y tienes muchas razones para estar enfadado, sobre todo con Kacchan. Ha hecho muchas cosas malas. Así que quiero que sepas que esto significa mucho para mí. Se rascó la cabeza. Y como ya les dije en Okinawa, si no confían del todo en mis palabras cuando te digo que me gustas, tal vez puedas confiar más en mis acciones. Ella lo miró, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas mientras hacía un puchero. Tú, vas a acabar conmigo, pero gracias. De nada. Siento ser una molestia, pero quiero hacerte feliz, aunque a veces parezca lo contrario. Ryuko le dirigió una mirada curiosa. Sabes, no quiero presionarte, pero me haría muy feliz que me contaras más sobre tu pasado cuanto antes, me gustaría mucho entender por qué te esfuerzas tanto por Bakugo. Yo, intentaré explicarlo la próxima vez que estemos en la bóveda. Porque eso podría llevar un tiempo. Ella suspiró levemente. De acuerdo, entonces esta noche. Asintió sin dudar. Claro. Hacer clic. Ginzo asomó la cabeza por la puerta. ¿Adivina qué? Les conseguí un lugar a los dos más rápido de lo que pensaba. Izuku y Ryuko se asustaron. Ah. El esqueleto miró con confusión mientras los héroes le devolvían la mirada con los ojos muy abiertos, afortunadamente ya no tan cerca el uno del otro como antes. Perdón por la sorpresa. Supongo que debería haber llamado a la puerta. Ryuko respiró hondo aliviada. Hubiera estado bien, no esperábamos tener noticias tuyas tan pronto. El agente entró completamente en la habitación. Bueno, pensé que ustedes dos, precisamente ustedes, no reaccionarían así conmigo, supongo que doy más miedo de lo que creía. Él se rió mientras Izuku y Ryuko se reían nerviosamente con él, intercambiando miradas cautelosas y esperando que el aislamiento acústico de la puerta hubiera cumplido su función. Es demasiado tarde para decir. Aquí está Ginzo. Ryuko resopló. Sí, lo es. Y de todas formas no tienes un hacha. Izuku murmuró, concentrado principalmente en ocultar el sudor y el pánico en su rostro. ¡Qué referencia tan graciosa! Gracias, mi gorilla. Pero volvamos al tema. Los conseguí a ustedes dos en un programa de radio bastante conocido. ¿Han oído hablar de Agtopa y Brady Chiban? El chico tenía una expresión inexpresiva mientras Ryuko asentía. Ah, ellos, sí, deberían hacerlo. En cierto modo, les debo una. El chico la miró. ¿De verdad? ¿Así que los conoces? En realidad no, simplemente ayudaron indirectamente con el incidente del coche. Antes de que el chico hiciera más preguntas, Ginzo intervino. Hablando de ese incidente, eso será gran parte de lo que prepararemos para responder. Y da la casualidad de que la policía hizo un descubrimiento sobre ese coche que debería interesarles a ambos. Ambos miraron fijamente y, en silencio, instaron al agente de aspecto besudo a continuar. Resulta que los frenos no funcionaban correctamente. Las pastillas de freno estaban casi completamente desgastadas y había una fuga de líquido de frenos. Los ojos de Ryuko se iluminaron. Eso no sirve. Con eso la mayoría de la gente entenderá por qué el coche perdió el control. De hecho, no deberíamos tener ningún problema para aclararlo siempre y cuando desarrollemos una buena respuesta. Izuku pareció fruncir el ceño. Pero esa no es la razón por la que perdí el control. Ni siquiera sabía cómo usar los frenos. La profesional lo miró. Mi gorilla, incluso si lo hubieras sabido, probablemente habrías perdido el control de todos modos. Si optamos por este problema con los frenos, podrás evitar muchos dramas y críticas innecesarias. Pero, ¿no es eso deshonesto? Merezco ser criticado cuando debería haber podido detener ese coche mejor. Hace poco descubrí que podría haber usado mi don para hacerlo.
Hace poco apenas nos desentendimos de un grave problema de relaciones públicas. Preferiría que no te volvieras a ver envuelto en un escándalo por algo que escapa a tu control. Aunque lo sepas ahora, nunca antes habías detenido un coche, ¿verdad? El hecho de no tener experiencia no cambia el hecho de que fui ignorante y puse a la gente en peligro. De nuevo, el resultado habría sido el mismo. La gente corría peligro independientemente de si uno sabía cómo accionar los frenos. Los ardientes ojos azules de Ginzo se movían rápidamente entre la pareja mientras intentaba intervenir antes de que alguien más dijera algo. ¿Qué tal si retomamos este tema más tarde? Tenemos 3 días antes de nuestra cita, así que tenemos tiempo para decidir cómo abordarlo, y también hay otras cosas que debemos tratar. Ambos miraron a la gente, luego se miraron entre sí, antes de suspirar. Probablemente sea lo mejor. Gracias, Ginzo. Disculpe, señor Binks. El agente sacó unas tarjetas con apuntes del interior de su chaqueta. Está bien. ¿Qué te parece si repasas estas preguntas de la entrevista que probablemente te harán? En el reverso hay algunas posibles respuestas que puedes dar. El chico tomó las tarjetas y notó que no eran preguntas generales. Eran específicas para él y bastante profundas. ¿Cuándo hiciste todas estas? Ginzo sacó otro mazo de tarjetas con indicaciones para Ryuko. Empecé a hacer estas maquetas desde que empecé a recibir llamadas sobre ti. He aprendido a prepararme con mucha antelación por si acaso. ¡Guau! Ryuko asintió. Es mi agente por algo. De acuerdo. Me iré a ver si puedo obtener más información sobre la opinión pública que pueda ser útil, y mientras tanto, ustedes dos deberían ensayar y, aclarar las cosas. Ambos intercambiaron otra mirada rápida pero compleja antes de volver a mirar al hombre esquelético. Sí, lo haremos. Cuídate, Ginzo. Sí, cuídese, señor Binks. Ustedes dos también. Volveré a hablar con ustedes pronto. Probablemente no tan pronto como esta vez, pero pronto. Con un gesto de la mano, Ginzo salió de la habitación de nuevo, mientras Ryuko e Izuku volvían a estar a solas. El chico se rascó la cabeza. Nos peleamos mucho, Ella suspiró. En efecto. Parece que nuestras creencias fundamentales chocan bastante entre sí. ¿Soy el único que no quiere entrar en otro debate largo? No, no lo eres. Pero debo decir que acabo de ceder por ti, ella lo miró con profunda emoción. Suspiró profundamente. Entonces debo ceder por ti, de acuerdo, haremos la entrevista a tu manera. Gracias. No quiero presionarte de esta manera, pero no quiero que te pase nada parecido a lo que me ocurrió con el agujero de la excavadora. Sobre todo, no tan pronto en tu carrera. Agradezco la preocupación, pero, mentirle al público para quedar bien de esta manera me hace pensar en todos los problemas que villanos como Stein y otros intentan señalar, no quiero convertirme en alguien que legitime sus argumentos. No es exactamente mentir, Izuku. Simplemente no estamos mencionando cierto detalle sobre ti y los frenos. Eso sigue siendo una mentira por omisión. Suspiró. Pero como ya dije, lo aceptaré. Se levantó de la silla, rodeó el escritorio hasta donde él estaba y lo abrazó con fuerza. Ya te lo dije antes, pero admiro tu nobleza, Izuku. Sin embargo, a veces hablar más de la cuenta puede meterte en más problemas. Él le devolvió el abrazo. Supongo que esto es una muestra de que quieres que tenga una mejor opinión de mí mismo, ¿no? Suspiró de nuevo. Siento que estoy comprometiendo bastante mis valores aquí, pero intentaré verlo de esa manera. Me preocuparé un poco más por mí mismo. No es un compromiso demasiado grande, Izuku. Mientras mejores y aprendas como héroe, un pequeño detalle como este no es nada. No es como si hubieras cometido un asesinato y lo estuviéramos ocultando. Ella sonrió con picardía. Es cuestión de ir paso a paso. Él la miró con una expresión entre el ceño fruncido y la sonrisa burlancia. Claro. Oigan, ya terminaron. Estoy harta de estar en el núcleo por tanto tiempo. El acento de Banjo me está sacando de quicio. Los ojos de Izuku y Ryuko se abrieron de nuevo ante el grito de Tempest, y pronto Ryuko refunfuñó mientras soltaba a Izuku. Sí, hemos terminado. Impresionante. Izuku sintió como el dragón entraba de lleno en su mente. ¿Así que ya se reconciliaron? ¿Estamos bien? Izuku contuvo un suspiro. Sí, más o menos, aunque me hubiera gustado tener un poco más de tiempo. Oh, vaya, hice algo arrogante.
Lo siento, ¿debería irme y dejar que ustedes dos se las arreglen solos? Los héroes se sonrojaron intensamente. No. PFF, supongo que me quedo entonces. Ryuko resopló. ¿Y yo que pensaba que querías que pasáramos tiempo juntos? Mira, no lo entiendes. Intenta escuchar a Banjo hablar durante horas sin volverte loco. Imagina intentar escribir como él habla. Disculpa, chica. Izuku sintió la inconfundible presencia de Banjo entrando en su mente. Oh, Dios mío, te toca a ti. ¿En serio? Sí. Me tocó la peor parte, así que ahora estoy atrapado en Deuty. Sin ofender, chico. ¿Ninguno se ha tomado? Ahora, chica, vas a disculparte. Dije lo que dije. No me retracto. Chica, ¿sabes lo que esto significa? ¿Me estás amenazando? ¿Qué piensas hacerle exactamente a un dragón? Banjo respiró hondo, innecesariamente. Oye Ryukyu, tu hermana ha estado hablando mal de ti a tus espaldas. Ryuko arqueó las cejas antes de fruncirlas, mientras Tempest entraba en pánico. Oye. Espera un momento. ¿Qué dijo exactamente? Ella dice que, MMMMPH. No dije nada. Les llamaré más tarde. Con eso, Izuku pudo sentir cómo Tempest levantaba a Banjo y lo colocaba bajo el brazo como si fuera un balón de fútbol improvisado antes de correr de regreso al núcleo. El chico parpadeó varias veces. Bueno, eso pasó. En efecto. Tendré preguntas para Tempest más tarde. La dragona entrecerró aún más los ojos. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué te parece si repasamos juntos las tarjetas de instrucciones antes de salir de patrulla? Tengo más experiencia con las entrevistas, y eso podría ayudarte. Sí, suena bien. Toshinori estaba sentado en su escritorio en la sala de profesores, pensando. ¿Qué debo hacer? Brrrr. Su teléfono vibró en su bolsillo mientras lo cogía y contestaba. David. ¿Qué pasa? Bueno, por si lo olvidaste, me pediste que te llamara cuando pudiera programar una cita. Querías que te revisara de nuevo con mi tecnología de última generación, ¿verdad? Los ojos de Toshinori se iluminaron al recordar. Claro. ¿Quieres decir que pronto podré visitar Island? Sí, aunque la seguridad será estricta, sigo bajo arresto domiciliario mientras trabajo en proyectos para otras personas, y solo hacen una excepción porque eres tú. Tienes suerte de que haya movido suficientes hilos para que consiguieras tanto. Melissa estaría destrozada si tuvieras que ir a la cárcel. Sí, lo sé, también tengo suerte de que en el gobierno todavía valoren mis habilidades, pero bueno, dejando de lado mi trabajo penitenciario glorificado, ¿cuándo piensas venir? Dame un día o dos, hay algunas cosas que quiero aclarar antes de irme. De acuerdo, te apunto una cita para dentro de 2 días. Lo que pides no debería llevar mucho tiempo. Gracias, David. Hablamos pronto. Sí, cuídate, Toshi. Olmig colgó el teléfono. Supongo que lo primero que debería hacer es averiguar cómo enseñarle al joven Bakugo de ahora en adelante, o si siquiera puedo. Bam. Pou. Golpe. Ryuko retrocedió deslizándose por el suelo, con su pseudoforma completamente activada. Izuku se lanzó hacia ella a gran velocidad, intentando realizar una patada voladora. Bam. Ryuko había alzado ambos brazos, transformándolos por completo para recibir el golpe, antes de balancearlos hacia adelante. Fish. Enviando al niño volando de vuelta a su lugar de origen. Tienes que responder más rápido, Izuku. El chico dio una voltereta hacia atrás antes de aterrizar en el suelo, sin apenas tiempo para pensar mientras Ryuko lo perseguía, acortando rápidamente la distancia para propinarle una patada giratoria con la cola dirigida a la cabeza. Izuku apenas logró agacharse a tiempo cuando la cola pasó por encima de su cabeza. El chico respondió con una patada giratoria, dirigiéndose al costado de la dragona. Ryuko bloqueó rápidamente la patada con el brazo, pero no esperaba que a Izuku le brotara un ala negra, siguiera girando tras la patada y la golpeara en la cara con la extremidad negra. Bofetada. Hizo una mueca con una media sonrisa. Inteligente, pero tendrás que golpear más fuerte que eso. Los ojos del chico se abrieron de par en par al sentir que le agarraban la pierna mientras se veía levantado por encima de la cabeza de Ryuko. ¡Uaa! Chocar.
antes de que ella lo arrojara de nuevo al suelo y lo pusiera de espaldas. ¡Ay!, gimió, inmovilizado contra la dura superficie de la sala de entrenamiento. Estás mejorando, pero puedo decir que aún tienes mucho margen de mejora. Sí. Tal como había prometido, Ryuko había vuelto a entrenar con Izuku. Era más tarde, después de sus patrullas y los ensayos para la entrevista. De hecho, los demás internos ya estaban de regreso en la UA, pues Ryuko había decidido que hoy sería una jornada laboral más corta. El chico ya se lo esperaba, pero ahora que Ryuko no se contenía, era una rival mucho más formidable. No lo había previsto, pero cuando ella usaba su don al máximo, se volvía bastante impredecible. Una táctica común que empleaba era transformar repentinamente partes de su cuerpo al tamaño de un dragón cuando él intentaba atacarla. Esto no solo absorbía gran parte del daño que él le habría infligido, sino que también le permitía dominarlo con su tamaño y fuerza. Luego, con la misma rapidez, revertía la transformación para recuperar su agilidad y volver a atacar. También conseguía que sus ataques fueran más potentes mediante un método similar, transformándose al mismo tiempo que lanzaba un puñetazo o una patada. A pesar de lo fuerte que se había vuelto Izuku, no había ganado ni una sola ronda desde que comenzaron. Ella lo sorprendía constantemente con un truco inesperado justo cuando él creía que estaba a punto de asegurar la victoria. No es que Izuku no le hiciera nada. Podía notar que Ryuko sentía sus golpes, sobre todo los que estaban al 30 o 40% de su fuerza, ya que intentaba esquivarlos lo máximo posible. Sin embargo, sus años de experiencia y entrenamiento marcaban una gran diferencia en sus capacidades. Tampoco ayudó que Tempest hiciera imposible realizar un ataque sorpresa. ¡Wow! Eso es 8-0. Equipo dragón para siempre. Sí, ambos ganan otra vez. Sin importar cómo Izuku usara su velocidad para sorprender a Ryuko, Tempest siempre protegía a su huésped con sus sentidos, lo que permitía a la dragona reaccionar a tiempo. ¿Has mejorado mucho con tus sentidos, Tempest? Por supuesto que sí. He estado trabajando sin descanso con Ryuko para avisarle rápidamente con una precisión milimétrica. Ryuko ayudó al niño a levantarse del suelo. ¿Tomamos un descanso de 5 minutos? Me parece bien. La pareja se dirigió a la pequeña zona de la cocina y se acomodó buscando algunos asientos. Todavía no puedo creer que no haya ganado ni una sola vez. Bueno, para ser justos, yo también estoy mejorando, Izuku. Si hubieras luchado como lo haces ahora contra mí durante la Saikai, te habría visto ganar alguna vez. Levantó una ceja. ¿Solo una vez? Tenía una gran sonrisa burlancia. Sí, estoy siendo generosa. Se rieron entre dientes cuando Izuku escuchó algunos murmullos en su cabeza. No te castigues, noveno. Te estás volviendo más fuerte más rápido que muchos de nosotros. Gracias, Yoichi, todavía me resulta extraño llamarte por tu nombre de pila. Ni siquiera sé tu apellido. Bueno, creo que somos amigos lo suficientemente cercanos, Izuku. Mi apellido, no es importante de todos modos. Aunque no te conozco desde hace mucho tiempo. Ryuko se aclaró la garganta. Y apenas te conozco. Ah, disculpa, Ryukyu. Encantado de conocerte. Soy el primer usuario de One for All. La dragona parecía realmente impresionada. Oh, vaya. El fundador. Es un honor. Ah, no. Por favor, no hay necesidad de formalidades. No soy tan importante. De hecho, soy el menos extraordinario de todos nosotros. Tengo la suerte de que me hayan sucedido personas tan maravillosas. Aún así, no habrían tenido a nadie que triunfara de no ser por ti. Sí, acepta los elogios, Yoichi, idiota. El progenitor soltó una risita al ver a las hermanas dracónicas. Gracias a ambas. Izuku intervino torpemente. Disculpen la interrupción, pero me preguntaba. ¿Estás segura de que no deberíamos centrarnos más en ensayar para la entrevista, Ryuko? Podemos hacer más de eso pronto. Ya tienes una idea general de cómo responder. Y quiero ayudarte a mejorar en muchos aspectos como héroe, no solo a ser bueno en las entrevistas. De todos modos, ambos necesitábamos desahogarnos después de todo. ¿A base de golpes? No estoy seguro de que eso sea sano. Probablemente no, pero al menos lo estamos haciendo de forma productiva. Desde luego, me siento mejor. Lo miró con perplejidad. Creo que es porque ganaste todas y cada una de las veces. Ella sonrió con picardía.
En efecto, pero bueno, podemos dar por terminada la entrevista aquí si quieres y centrarnos más en ella. Hay muchas maneras de mejorar como héroe ante el público, y ya se me ocurren varias en las que podrías trabajar. ¿En serio? ¿Cómo qué? Bueno, esto es solo una idea que se me ocurre ahora mismo y, la verdad, no es algo que me preocupe de inmediato, pero tu imagen de héroe tiene problemas. El chico se miró a sí mismo. ¿Eh? No se trata tanto de tu apariencia. Eso está bien. El traje te queda genial. Pero, y esto puede sonar duro, no sé qué es lo que pretendes. Su confusión no hizo más que aumentar. ¿Qué quieres decir? Déjame plantearlo así. ¿Cuál es tu apodo? ¿Tu título? Por ejemplo, yo soy la heroína Dragon. ¿Y tú? Oh. Soy el héroe que salva a todos con una sonrisa. Se encogió de hombros. Vale, no está mal, pero es bastante vago, y además muy largo. Frunció el ceño. Oh. Y además, no combina con tu atuendo. ¿Qué? ¿Cómo? Izuku, con todo respeto, cuando te miro, veo al héroe conejo verde. No al héroe que salva a todos con una sonrisa. Parecía confundido. Conejo verde, ah. ¿Te refieres a las antenas de mi capucha? No, no son orejas de conejo. Se supone que son una referencia a la antena de pelo de Olmigt. Se llevó la mano a la barbilla. Oh. Eso es lo que es. Sí. Sonrió, contento de que lo hubiera entendido. Eso sigue siendo un problema, dijo con expresión inexpresiva. El chico se quedó boquiabierto mientras su sonrisa se desvanecía. ¿Eh? Bueno, ahora eres el héroe fanático de Olmigt Verde. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de tus superataques usan las mismas convenciones que los suyos. Ve, bueno, no todos mis movimientos son como los suyos, todos mis movimientos de látigo negro son diferentes, al igual que mi movimiento flotador, zancada turbo. Sí, pero eso es porque no funcionan como smashes, ¿correcto? Miró al suelo sonrojado. Bueno, más o menos, pero Black Burst podría haber sido un movimiento demoledor, pero yo no lo llamé así. Se cruzó de brazos. Bueno, supongo que ese es un movimiento, pero la mayor parte de tu repertorio sigue basándose en el de Olmigt. Se puso nervioso mientras se agarraba el protector bucal y se lo ponía. Vale, pero verás, se supone que esto debe parecer una gran sonrisa con todos los dientes cuando lo llevo puesto. Así que esta es la parte de la sonrisa. Entrecerró los ojos al mirar el objeto metálico. ¿Se supone que eso es una sonrisa? Frunció el ceño con tristeza. Bueno, antes parecía más una sonrisa en la versión que hizo mamá, pero ha sufrido un gran rediseño. Entonces me temo que no funciona del todo. Siento decírtelo, Izuku, pero tu imagen de héroe es un poco caótica. No hay un tema coherente. Tu traje y el tipo de héroe que aspiras a ser funcionan por separado, pero no hay nada que los conecte. Y eso va a perjudicar tu imagen en el futuro. El chico se desplomó. Es tan grave. Vaya, destroza por completo su autoestima. ¿Por qué no? No intento minar su confianza en sí mismo, Tempest. Simplemente le ofrezco una crítica constructiva. Exacto, constructivo. Ryuko entrecerró los ojos ante el sarcasmo. No creas que he olvidado que, al parecer, me has insultado a mis espaldas delante de los vestigios. Muy constructivo tu comentario, Ryuko. Excelente labor de mentoría. El profesional volvió a centrarse en Izuku. Como te dije, te ves bien con tu traje, y tu título de salvar gente con una sonrisa es vago, pero no está mal. Pero todo gran héroe tiene un tema identificable y consistente que lo define como el tipo de héroe que es. Tomemos a Olmigt como ejemplo. ¿Recuerdas cuál era su apodo? Por supuesto, era el héroe estadounidense por excelencia, aunque eso no tenía sentido porque había nacido en Japón. Sí, exactamente. Dejando de lado la obsesión de Olmigt con Estados Unidos, supo convertirlo en su marca personal. Todo era rojo, blanco y azul, desde su traje hasta sus supermovimientos y su mercancía, y la mayoría de la gente aún lo reconoce e identifica por eso. Fue parte de lo que impulsó su éxito y lo hizo destacar. Entonces, ¿estás diciendo que debería rediseñarme para tener un tema de héroe más icónico y consistente? Quizás no necesites ir tan lejos, si pudieras crear un epíteto diferente que unifique todo lo que eres, eso podría ser todo lo que necesitas. Izuku volvió a mirarse a sí mismo, repasando todos sus superataques, habilidades, equipo de apoyo y objetivos como héroe. Eso podría llevar un tiempo.
Bueno, no hay prisa. No es necesario para la entrevista. Tómate tu tiempo para pensarlo. Lo que quiero que consideres son todos los aspectos de tu carrera como héroe y cómo destacar más. Piensa más allá de combatir el crimen y rescatar personas. El fundador intervino. Por lo que he visto de la trayectoria de Octavo, es importante tenerlo en cuenta. No habría llegado tan lejos sin su carisma ante el público. El chico asintió. De acuerdo, lo intentaré. El profesional asintió también. Bien. Damos por terminada la clase aquí y volvemos arriba. Eri probablemente esté a punto de terminar sus lecciones. En realidad, quiero intentarlo una vez más. Ryuko esbozó una sonrisa burlancia. ¿Ah? ¿Acaso crees que aún puedes vencerme? Asintió con firmeza. Ya lo hice una vez después de una derrota estrepitosa. Es cierto, pero en ese momento no lo estaba intentando. Aún quiero intentarlo. Muy bien, vámonos, señor. Ambos regresaron a la zona principal de la sala de entrenamiento y se enfrentaron cara a cara. Adoptaron sus posturas, mirándose fijamente mientras activaban sus dones. Ryuko adoptó su pseudoforma mientras Izuku potenciaba One for All. Pero no se detuvo en el 40%. Oh no, siguió esforzándose, sus músculos se tensaron al rozar el 45%. Tenía que darlo todo para tener alguna posibilidad. Atacarla por sorpresa era imposible con Tempest, así que un ataque frontal sin cuartel era lo mejor que podía hacer. 4 gruesos tentáculos brotaron de la espalda del chico. Es hora del estilo Asura. Al ver los tentáculos, Ryuko entrecerró ligeramente los ojos. No estarás a punto de intentar hacer alguna tontería otra vez, ¿verdad? Él también se sonrojó. No, lo juro. Claro, Izuku, claro. Manténlo coser, noveno. El chico frunció el ceño ante las voces que reían en su cabeza. Voy a empezar ahora mismo. Se lanzó hacia adelante contra Ryuko, impulsándose con su turbo estride mientras asestaba una ráfaga de golpes a la heroína dragón. Bam. 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 Ryuko hizo todo lo posible por evitar lo que podía, utilizando sus artes marciales para desviar lo que no podía esquivar, pero incluso con sus mejores esfuerzos, algunos ataques lograron alcanzarla. 8 extremidades que se abalanzaban sobre ella una tras otra seguían siendo demasiado para que la dragona pudiera esquivarlas. Pero incluso entonces, Ryuko era una auténtica tanque. Se transformaba, usando su forma de dragón completa para absorber los golpes y resistir a pesar del dolor. Pero más allá de eso, cuando las escamas se agrietaban por sus golpes, el chico podía ver cómo se regeneraban casi de inmediato. Tempest también ha mejorado en su capacidad de curación. Izuku siguió adelante, haciendo todo lo posible para impedir que Ryuko contraatacara. El chico se sentía fatal por ello, pero Ryuko lo había animado a no contenerse al principio. Así que siguió presionando. 46%, 47%, 48%. El dolor y el calor en su cuerpo se hacían cada vez más evidentes. Tenía que recordar no excederse, pero también debía poner a prueba sus límites para mejorar de verdad. Ryuko seguía resistiendo, apretando los dientes, sin ceder a pesar del fuego de ametralladora que se cernía sobre ella. Izuku intentó buscar algo más en su interior, algo que le diera ventaja. Rugió mientras saltaba y le propinaba una patada de hacha a la dragona. Ryuko alzó los brazos para interceptar el golpe. Sin embargo, antes de que la patada impactara, sucedió algo que nadie esperaba. ¡Bosh! Una densa humareda púrpura surgió aparentemente de la nada y los envolvió a ambos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 53, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.